Si estás aquí es muy probable que no entiendas mucho de informática o que directamente tengas curiosidad por cómo saber comprar un ordenador y hacerlo bien. No te preocupes porque al final de este vídeo estaréis mucho más confiados para compraros un ordenador. Bienvenidos y bienvenidas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo escoger un ordenador y básicamente basarnos en tres cosas muy esenciales, son muy importantes y de esta manera os podréis comprar un ordenador que no os deje tirado al cabo de un tiempo o que simplemente no os acabe de cumplir con las funciones que queríais, ¿vale? Lo primero de todo, sepáis que en la descripción del vídeo dejaré unos ordenadores basados en el uso que se le puede dar, en plan de estudiante, de diseño, de juego, de un poco para todo. Os lo dejaré en la descripción del vídeo por si no queréis buscar tanto y queréis una recomendación. Y os aconsejo que la gracia del vídeo es que lo veáis todo y luego ya veréis un poco por dónde va la cosa, ¿vale? Primero de todo, deciros que un ordenador puede ser de varias formas. O sea, incluso un teléfono móvil se puede considerar un ordenador porque está compuesto por los mismos componentes. En un portátil, por ejemplo, son de una manera, en un sobremesa un disco duro es de este tamaño, por lo general, así que va cambiando, pero en esencia es lo mismo. Lo que tenéis que tener muy claro es que lo que son los ordenadores se componen de tres cosas: el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento. Los ordenadores pueden ser o bien de sobremesa, ahora os la enseño. Pues este sería un ordenador de sobremesa, ya veis que es un tocho, esto tendrá por lo menos 15 años, esto es lo típico que se usaba en una biblioteca o una oficina, es un ordenador sobre todo pensado para eso, para uso de oficina o de ofimática, ¿vale? Y luego hay una variante que sería una mezcla entre estos dos, más que nada porque no es que sea portátil, pero es mucho más menos apareoso que con mover esto arriba y abajo, y son los all-in-ones o los todo en uno, que básicamente es un monitor donde justo detrás de la pantalla está lo que es la placa madre, el procesador, bueno, en sí el ordenador. Para escoger un ordenador, la primera pregunta que os tenéis que hacer es ¿qué uso le quieres dar? Es decir, tu ordenador tiene que cumplir con lo que tú necesitas. No tienes por qué comprarte un i7 de última generación para hacer 4 PDFs, 4 Excels, porque realmente eso es muy exagerado. Es como querer comprarse un Ferrari para ir a hacer la compra. Que lo puedes hacer, que no hay problema. Cada uno con su dinero hace lo que quiere. Pero aquí la idea de este canal, o por lo que yo quiero enseñaros, es a escoger bien dentro de un presupuesto y que no os llevéis cualquier cosa y que siempre seáis conscientes de dónde ponéis vuestro dinero. Luego, a ver, empezaremos sobre todo por quizá el aspecto más importante, que básicamente es el procesador. Cuando ahora te hable del procesador, pienses, ¿esto qué es? Si has ido alguna vez a a una tienda de informática o de electrónica, verás que en los portátiles hay esta pegatina de aquí, ¿vale? Esta pegatina de aquí básicamente es como en la parte trasera de un vehículo que pone qué tipo de motor lleva o qué capacidad tiene, ¿no? ¿El procesador qué es? El procesador sería básicamente el componente que se encarga de gestionar todos los procesos que ocurren o tienen cabida en nuestro ordenador y básicamente gestiona todo. Es un componente vital. Aunque parezca mentira, un procesador de cualquier tipo de ordenador pueden hacer todo tipo de trabajos que le pidas, pero la diferencia que habrá es que habrán procesadores que directamente no te lo soporten o habrán procesadores que serán más rápidos o menos rápidos en terminar las tareas que tú le pides. Por ejemplo, si tú coges un ordenador que lleva un procesador de gama media baja, pues seguramente si tú le pides que te procese un vídeo en alta resolución, pues seguramente te tarde media hora, 40 minutos, mientras uno de gama alta te tarde apenas 9 minutos. Luego, ¿cómo escoger el procesador? Aquí es la pregunta del millón. Si tú tienes una función muy básica, que no necesitáis tampoco un procesador de gama alta. Otra cosa es que queráis ir un poco más allá para que luego a largo plazo pues el ordenador siga rindiendo. Normalmente, a ver, en este vídeo usaré sobre todo como referencia a Intel, que básicamente es el fabricante de procesadores que domina el mercado actualmente, pero también es verdad y os podéis encontrar que existe otro fabricante que se llama AMD. Hoy en día la potencia de los procesadores se mide en gigahercios, ¿vale? Los gigahercios es la cantidad o la frecuencia a la que un procesador hace varios ciclos en un segundo y eso determina la cantidad de procesos que puede llegar a tener a cabo, pero la cantidad de gigahercios no define que sea un procesador potente necesariamente, al igual que una cámara de 64 megapíxeles no tiene por qué ser una mejor de 16, sino que al fin y al cabo hay otra serie de variables que son las que realmente marcan la diferencia. Al igual que el procesador puede tener 4, 10, 8 núcleos, puedes tener velocidades de 4 GHz turbo, o sea, puede ser de muchos, o sea, los números pueden ser muy altos. Al marketing le gusta muchísimo poneros los números, pero al fin y al cabo esto no es un determinante de que sea un buen procesador. Pero sí que es verdad que si os guiáis un poco por estas 4 directrices que os voy a dar, pues entonces vais a encontrar mucho mejor el procesador que os va a medida con vosotros.
¿vale? Con Intel, normalmente cuando vayamos a encontrar un procesador, ellos tienen diferentes gamas y las ordenan de la siguiente manera, ¿vale? Yo os lo diré de menos potencia a más potencia, ¿vale? Normalmente con Intel nos encontramos los Intel Atom, Celeron, Pentium, ¿vale? Y luego tenemos la gama de los Intel Core, ¿vale? Que son las que llegaron ahora en cuestión de una década más o menos, que aquí es donde quiero ya ir un poco más al grano y veréis que aquí es donde nos interesa llegar, ¿no? Después de los Intel Pentium tenemos Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, ¿vale? Más allá de esto están los Intel Xeon, los Intel Itanium, que estos ya son un poco más para tema empresarial, no nos interesa. Si vais a ver un procesador, no todos los i3 son iguales, ni todos los i5 o i7 son iguales. Los procesadores van por generación, ¿vale? La generación, por ejemplo, la que estamos ahora en Intel va a ser la 10ª, o sea, ya estamos en una generación que básicamente son casi más de una década. Ya os digo, puede sonar un poco lío, pero realmente no es tan lioso y tampoco os voy a pedir que os ciñáis tanto en cosas que son para gente un poco más técnica o especialista en este tema. Pero básicamente tenéis que saber que cada procesador tiene una nomenclatura en particular, ¿vale? Es decir, tú puedes ver esto de aquí que pone i3 de 9ª generación y luego tiene una letra al final, ¿vale? Esto sirve para saber de qué generación pertenece y de qué tipo de procesador es, si lleva gráficos integrados o no. A veces podéis encontrar un ordenador portátil o de sobremesa que esté bastante bien de precio y seguramente será porque lleve un Intel Celeron o Intel Pentium, que básicamente son procesadores que como no son muy potentes, o sea, no tienen mucho consumo y básicamente están preparados pues para hacer tareas muy básicas, porque tanto su arquitectura como el número de núcleos que tienen y la frecuencia a la que van es muy baja, por lo que no necesitas muchísima potencia. Si quieres un sobremesa o un portátil o así, también los procesadores cambian si son hechos para sobremesa o para portátil. Pero bueno, por lo general, un i3, un i5, un i7 suele moverse por norma general de la misma manera, o sea, podéis intuir un poco qué procesador es, si os interesa o no, dependiendo de la plataforma o dispositivo que vayáis a comprar. Los Intel Core i3 son, por lo general, procesadores que están muy pensados para un uso básico y que luego también pues para tareas domésticas, ¿no? Un uso bastante pronunciado. Lo que son Intel Celeron y Pentium no significa que no se puedan usar para el mismo uso que un i3. Por lo general, un Intel Pentium o Celeron está muy enfocado a tareas muy básicas, un uso muy básico, por ejemplo, una biblioteca. Es el típico procesador que encontraréis, o bien o un i3, pero básicamente si vais a tener que usar un ordenador de casa y le vais a dar un uso pues bastante cotidiano o le vais a dar un uso bastante pronunciado, pero tampoco vais a hacer cosas de edición ni tema de videojuegos, pues por lo general un i3 suele ser la mejor opción más que un Intel Pentium o Celeron. Si podéis ir más a un i3 mejor, pero bueno, si vais a hacer solo navegación de internet ofimática, que básicamente es Word, Excel, PowerPoint, o sea, cosas que son tareas básicas, que no requieren gráficos en 3D, ni muchos fotogramas en general, serán ordenadores que cumplirán bien. Seguramente veréis lo que son el número de núcleos, ¿vale? Los núcleos básicamente son pequeñas unidades que hay dentro del procesador que se encargan de procesar y básicamente cuantos más núcleos, pues por lo general para tareas múltiples o muchos programas abiertos en segundo plano, sirven y van bastante bien porque por lo general notaréis que el ordenador pues es más ágil, pero como he dicho antes, muchos núcleos tampoco significa que sea mejor, al igual que en los teléfonos móviles, muchos núcleos tampoco significa que sea un procesador muy potente. Pero ya llegamos a lo que son los Intel Core i5. Un Intel Core i5 es ya más bien gama media y por lo general los i5 ya cumplen sobre todo para usuarios que son un poco más avanzados, ya son personas que ya necesitan un poquito más y que seguramente editarán vídeos o retocarán fotografías a menudo e incluso utilizarán videojuegos a menudo. O sea, por lo general los i5 se suelen defender muy bien. Por norma general la mayoría de i5 tienen 4 núcleos, lo que significa que pueden realizar trabajos mucho más pesados, pero bueno, incluso como os había dicho antes, dependiendo de la nomenclatura del procesador, puede ser que tengan 6 núcleos o incluso que tengan frecuencias mucho más altas, o a veces incluso veréis por ordenadores portátiles que hay una U al final y significa que es un i5, un i3 o un i7, pero que está pensado a ser un procesador bastante potente, pero que al mismo tiempo no consume muchos recursos energéticos. O sea, será un procesador pensado para ordenadores portátiles, para que tengas potencia, pero que no te consuma mucho y tengas una buena autonomía. Luego ya pasamos
pasamos a lo que son Intel Core i7 e Intel Core i9, ¿no? Si tienes un i7 o un i9, por lo general, con tareas de 3D, de renderización, de vídeo, de edición de fotografía, o sea, son procesadores que van a cumplir muy bien y que no nos van a hacer esperar, porque básicamente la diferencia que puede haber entre un i3, un i5 y un i7 son los tiempos de procesamiento o los tiempos de espera por cada tarea que le vayas a hacer. Por lo general, un i7 y un i9 cumple muy bien, pero para usuarios exigentes, por favor, si vas a hacerle un uso normal al ordenador, no necesitas un i7, con un i5 más que suficiente, es mi opinión y es mi punto de vista, O sea, todo lo que yo diga aquí es desde mi experiencia y es más que nada para ahorraros un dinero que realmente lo podéis poner en otras cosas, como podría ser un sistema operativo, una licencia de Office, de Windows, o sea, que también hablaré de esto en otros vídeos, de cómo puedes encontrar licencias más bien de precio o incluso gratuitas. Esto básicamente es la memoria RAM, ¿vale? La memoria RAM, o en inglés, que las siglas significan básicamente Random Access Memory. ¿Y esto para qué sirve? Pues básicamente la memoria RAM sirve para que tu ordenador pueda almacenar datos de programas que estás usando al mismo tiempo. Por ejemplo, si estás trabajando con un documento de Word y se te olvida grabar, seguramente a la que apagues el ordenador y te olvides de guardarlo, estos documentos y estos datos se guardaban en la memoria RAM, pero claro, la memoria RAM a la que ya no recibe alimentación, esta memoria se borra directamente. La memoria RAM es básicamente para que el sistema operativo y en general los programas que usemos pueden estar abiertos tanto en primer plano como en segundo plano y el ordenador no se nos colapse. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis navegando por internet o haciendo varias cosas al mismo tiempo y luego el ordenador se va parando? Pues es probablemente porque la memoria RAM esté petadísima, o sea, el sistema operativo se la está comiendo. Pues lo que es la cantidad de memoria RAM, actualmente yo recomiendo por lo menos 8 GB, aunque os es normal que encontréis ordenadores con 2 GB o 4 GB. Si son 2 GB el ordenador, si lleva Windows 10, va a ir el ordenador a tope y va a ser un ordenador bastante lento. Más memoria RAM no significa que vaya más rápido, no os confundáis. 4 GB de RAM, con 4 GB de memoria RAM, pues el ordenador irá justito, irá bastante apretado si ya le abres bastantes cosas. Por lo general, si vas a darle un uso medianamente potente, pues yo ya os diría iros directamente a 8 GB de RAM. Yo actualmente en mi ordenador de sobremesa tengo 16, pues porque aparte de hacer edición de vídeo, de fotografía y también uso videojuegos, porque 8 GB de RAM no me acaban de ser suficientes. Menos que eso, si usaseis menos de lo que yo uso, pues 8 GB de RAM es más que suficiente. Pero sí que es verdad que en algunos portátiles tendrás el tema de la memoria RAM un poco más limitado, pero en algunos portátiles sí que nos dejan aumentar memorias RAM e incluso aumentar la capacidad del ordenador a nivel de gigas. Así que tampoco os preocupéis, simplemente miraoslo, porque si os interesa tenerlo a largo plazo el ordenador y le vais a dar un uso en un futuro, a ver, puede ser que hoy en día le deis un uso básico, pero en un futuro puede ser que más adelante le deis un uso más avanzado. Cuando buscáis un ordenador, la memoria RAM puede ser de varios tipos, ¿vale? Normalmente te la puedes encontrar que sea o DDR4 o en algunos casos DDR3, ¿vale? Si veis alguna ganga o algún ofertón de un ordenador con, yo que sé, con un i5 de sexta generación, luego veis que tiene 8 GB de RAM, tiene luego un disco de estado sólido, que ahora os hablaré de lo que es, y lo veis por 300 euros, cuidado, seguramente es porque la memoria RAM es DDR3. Básicamente la diferencia que hay entre DDR3 y DDR4 es que la DDR4 tiene un menor consumo energético y un mayor rendimiento. Por lo general es mucho mejor y básicamente las frecuencias y el ancho de banda es mucho mejor en una DDR4 que en una DDR3. Luego pasamos lo que son los discos duros o el almacenamiento, ¿vale? Esto sería un disco duro de 3,5 pulgadas y esto sería de 2,5. Normalmente esto los encontramos en ordenadores portátiles y esto en ordenadores de sobremesas, ¿vale? ¿Qué es más importante? Yo os diría hoy en día, me sabe muy mal, pero el disco sólido es mucho mejor porque un disco sólido ni se calienta ni hace tanto ruido y la tecnología que tiene es mucho mejor porque básicamente los datos van mucho más rápido que en un disco mecánico, ¿vale? En un disco mecánico normalmente cuando tú lo conectas seguramente oyes que hace como... O sea, la tecnología que tiene aquí es muy similar a la de un tocadiscos, ¿vale? A ver, no es que sea mala opción, hoy en día está bien porque también han bajado mucho de precio gracias a los discos sólidos. Un disco sólido, no tengo uno aquí ahora mismo, pero un disco sólido es muy similar de tamaño, al igual que esto, pero la diferencia es que es todo una carcasa compacta, es un dispositivo compacto. Por ejemplo, cuando enciendes el ordenador, un disco sólido seguramente te
ya accedes al sistema entre 5 y 10 segundos. En cambio, con un disco duro pues puedes tardar, yo qué sé, si el disco duro está en perfecto estado, pues seguramente tardará entre 20 o incluso, si es un disco duro más antiguo, incluso 2 minutos, ¿no? Lo típico de siempre, que el ordenador va lento, pues eso puede ser una de las razones. Ya sea porque tienes que cambiar el disco duro o si no porque seguramente un disco sólido ayude a que el ordenador vaya mucho más rápido. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado, que sobre todo no hayan sido números y no os habéis vuelto locos. Si os ha gustado, ponedme la manita arriba, que siempre esto ayuda muchísimo a los que creamos contenido. Y sobre todo suscribiros si queréis ver más contenidos del canal, porque ya os digo, iré muy enfocado sobre todo a productos que sean la mejor calidad-precio. Intentaré que seáis más críticos sobre todo y que sepáis escoger bien lo que os va acorde a vosotros. Y nada, espero que os haya gustado, os mando un saludo y nos vemos en la próxima.